Gustavo Gómez, es Caracol Radio. 8 de la mañana, 9 minutos, enorme preocupación por lo que le sucedió a la senadora Aida Quilcué en el departamento del Cauca este fin de semana, un atentado del que afortunadamente salió ilesa. Senadora, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio, buenos días. Muy buenos días, saludarlos a ustedes y a la audiencia de Caracol Radio. Bueno, lo primero, no sabe cuánto nos alegramos de oírla bien a pesar de esta situación tan difícil. ¿Qué fue lo que pasó, senadora? Bueno, muchas gracias por el saludo y la solidaridad. Pues bueno, yo viajaba desde Popayán hacia el municipio de La Plata, y en la vía que conduce del municipio de Páez hacia La Plata fue donde nos impactaron pues hombres que venían en una moto, y realmente fue muy complicado porque pues nos dispararon por muchas veces. No fueron solo los impactos del carro, sino otros impactos que se dieron en el marco de nuestra salida, porque logramos salir de ese sitio. Pues yo no sé, senadora, usted es una persona de mucho carácter y mucho valor, pero tiene que ser muy asustador vivir ese momento dentro del carro mientras disparan por todas partes, además algunas de las balas al sitio donde usted estaba sentada en el carro, ¿no? Sí, pues yo realmente diría que pensé en mi hija, en mi nieto, en mi familia, pero sabía que eso iba a salir. Fue un momento muy difícil, pero también tratamos de mantener la calma, especialmente el conductor, y eso también ayudó muchísimo porque pues fue un momento de mucha angustia, pero logramos salir, y especialmente porque nos tocó salir del sitio creo que 20 minutos más hasta la ciudad de La Plata. Además porque justamente 8 días antes la vía, o estaba incomunicada esa vía, yo temía en que no hubiera vía y que pudieran seguirnos y alcanzarnos ahí, pero afortunadamente había acceso y logramos pasar. Bueno, un reconocimiento a su conductor, al esquema de seguridad que se comportaron con el profesionalismo del caso. ¿Usted qué hizo? ¿Se tiró al suelo? ¿Cómo reaccionó mientras estaban disparando? Lo que me dijeron el conductor fue que me tirara al suelo en el piso del carro, y claro, me tiré ahí mientras lográbamos salir. Y yo solamente escuchaba los impactos en el carro y pues preocupada en que de pronto a mí me habían impactado también, pero gracias a Dios no. Ahora, en el carro logran llegar hasta una población, entiendo, y con los neumáticos destruidos, ¿cómo fue esa parte, senadora? Pues fue muy angustiosa también, porque yo siempre venía pensando en que de pronto venían atrás y que nos fueran a alcanzar, ¿no? Y porque pues en ese momento, como fue algo tan rápido y tan inesperado, entonces era muy difícil. Lo único que se me ocurrió fue poner el trino en el Twitter, que fue lo que de alguna forma ayudó para poner en conocimiento a las autoridades y a la opinión pública. Senadora, impresionante. Llegué al puesto de policía. ¿Cómo? No, sígale adelante, senadora. No, y llegué al puesto de policía ya pude bajarme del carro, porque el carro, pues la verdad no sé cómo llegamos, porque esa llanta la llanta llegó realmente pues dañada, ¿no? Senadora, impresionante escuchar su relato, de verdad. Qué valentía y qué interesa tener como la frialdad para poner un trino en una situación tan difícil. Senadora, ¿usted ha pensado quién puede tener interés en acabar con su vida? Bueno, yo diría que el Cauca está viviendo una situación muy sistemática, no solamente en Tierra Adentro donde me muevo, sino en el norte del Cauca, en Saldono y los otros municipios. Y claro, yo en la tarea legislativa, los días que no estoy en
En esa labor, pues yo siempre me dedico a acompañar a las autoridades y comunidades indígenas para acompañarlos en el ejercicio de la autonomía, de la organización, y especialmente también hablando de cómo salir de esas acciones de violencia. Justamente veníamos de Caldono de hablar allá porque habían asesinado a más de 20 jóvenes este año, y el reclutamiento también ha crecido muchísimo. Y una de las grandes preocupaciones es qué hacer, porque no podemos permitir que se sigan llevando los niños y las niñas. Entonces esa ha sido mi labor. Yo creo que, pues diríamos que quienes no estén de acuerdo con este proceso de la paz, y afianzan en la violencia, llámense grupos armados, narcotráfico, delincuencia, lo que sea, pues están interesados en asesinar, porque hoy en día actúan como delincuentes. Incluso han asesinado mucha gente, no importa matar niños, mujeres, autoridades. Entonces estamos en una situación compleja, y creo que parte de esa situación es lo que me correspondió la semana pasada. Senadora, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo hace unas horas que estaban también analizando la posibilidad de que se hubiera tratado más bien como de un intento de robo o de algo parecido a eso, y dijo que el accionar del grupo que opera en la zona, en ese pedazo concretamente donde atentaron contra usted, es ese, y que queriendo decir que no necesariamente estaban tratando de atentar contra usted, sino más bien que esa es una práctica común que hacen ellos. ¿Usted considera que esa puede ser una posibilidad? Caso en el cual no deja de ser terrible, menos grave lo que está pasando en esa zona del Cauca. Imagínese, un sujeto disparándole a un carro de una persona que pasa por ahí. En fusil, además. ¿Pero usted considera que eso puede pasar, que haya sido una cosa, digamos, aleatoria? No, porque primero yo me muevo mucho en tierra adentro y el carro lo conoce. Conocen que yo andaba en ese carro. Entonces no creo que sea un robo, porque además yo les decía, tengo unos antecedentes desde el 2008 y las amenazas han sido permanentes. Tengo 120 panfletos, yo creo que son suficientes para decir que no es un robo, es un atentado contra la vida, y los impactos, y eso no necesita ser experto para saber que los impactos tenían un propósito. Yo no creo que el que fuera a robar pues tendría que poner piedras o algo para detener el vehículo, pero no creo que los 7 impactos sean una casualidad de robo. Sí. Senadora, ¿usted tenía amenazas previas, algo que le advirtiera esta situación? Claro, yo tenía amenazas previas. Incluso hace un mes me llegó el panfleto de las Águilas Negras junto a otros líderes. Me llegaron también los de la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez. Bueno, yo creo que amenazas son las que sobran. Y el dolor que lleva usted en su familia también por atentados, ¿no, senadora? Sí, claro. Esa es una situación muy difícil porque incluso el día de ayer que me reunía yo con mi familia y mi comunidad, pero también la autoridad, pues algunos me decían, Aida, usted no debería arriesgarse más. Yo le decía, ya me he arriesgado toda la vida y esta no puede ser la excepción. Primero porque lo que nos hemos dedicado es a defender la vida, a reivindicar derechos, y aquí he hecho un trabajo limpio, un trabajo dedicado, y es hacia las comunidades, y yo no voy a bajar la cabeza por eso. Creo que tenemos esa labor, estamos aquí, tenemos que cuidarnos, sí, porque tenemos nuestros seres queridos, lo más bonito, la familia, y yo creo que ningún colombiano y colombiana pues está dispuesto a dar la vida o que nos maten, ¿sí? Y todos le apostamos a la vida, y yo creo que esa vida es la que hay que cuidar, y bueno, ahí estaré para avanzar en ese sentido. ¿Cuántos años ya del asesinato de su esposo, senadora? ¿Por ahí unos 15 años? Sí, desde el 2008. 2008, ella trabajaba además, para que lo entiendan todos los oyentes de Caracol Radio, muy del lado de su comunidad, la comunidad indígena, en los derechos humanos, fue ex consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia, y una larga vida de defensa de los derechos de los
desprotegidos, de las personas que pertenecen a minorías. Así que nos preocupa y nos tiene que llamar muchísimo la atención la situación que vivió este fin de semana. Senadora, nuevamente un abrazo y nos alegra que haya terminado dentro de lo mal bien este asunto. Bueno, muchas gracias y solo decir que cuando existe todavía el camino para contribuir a ese gran sueño que tenemos en Colombia, pues la vida nos sonríe y aquí estaremos para contribuir en ese camino. Muchas gracias.